Esto es California. Antes vista como la encarnación del sueño americano, hoy parece ser todo menos eso. California es hogar de la población sin hogar más grande del país, uno de los síntomas más visibles de las crisis duales de vivienda y personas sin hogar del estado. En ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, el costo de vida se ha disparado, haciendo cada vez más difícil para los residentes poder costear incluso las necesidades básicas. En 2025, el precio medio de una vivienda en California superó los $910,000, casi triplicando el promedio nacional. Los pagos mensuales para una casa típica de nivel medio han llegado a casi $5,900, un aumento del 82% desde 2020. El 144.7, el tercero más alto del país. La falta de vivienda ha llegado a niveles alarmantes, representando el 24% de la población sin hogar del país. Tan solo en San Francisco, la población sin hogar creció un 7% en 2024, superando las 8,000 personas. Aunque se intenta resolver estos problemas, la oposición a nuevos desarrollos de vivienda y cambios de zonificación sigue frenando el avance. Así, la brecha entre ricos y quienes luchan por avanzar crece, haciendo que muchos busquen oportunidades fuera y cuestionen si el sueño californiano aún es posible. ¿Cómo llegamos aquí? Debemos retroceder para entenderlo. Para dar contexto histórico rápido, empecemos cuando Hollywood hizo de Los Ángeles la capital mundial del cine. La industria, originalmente en Nueva Jersey, se trasladó a California en 1910 para evitar el monopolio de Thomas Edison y sus patentes de producción cinematográfica. Los Ángeles tenía tribunales indulgentes, sol y terrenos ideales para filmar todo el año. Se decidió que fuera el destino. Para 1920, Hollywood producía casi todas las películas de Estados Unidos y el 80% de los ingresos cinematográficos del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, California fue el epicentro del auge en Estados Unidos. Llegaron contratos federales. Las fábricas en Los Ángeles construían bombarderos. Los astilleros en San Diego producían barcos y el área de la bahía manejaba la logística para todo el Pacífico. El 17% de la producción bélica de Estados Unidos y el 10% del gasto en defensa se destinaron a California. Con eso llegaron empleos, infraestructura y oportunidades, que continuaron incluso en la Guerra Fría. Universidades como Berkeley y Universidad de California en Los Ángeles se expandieron. Los suburbios se extendieron a lo largo de las nuevas autopistas, financiadas por la Ley Federal de Carreteras de 1956. Las casas eran accesibles y las universidades públicas casi gratuitas. Entre 1940 y 1960, la población del estado se duplicó de 7 a más de 15 millones. Luego llegó Silicon Valley. Las subvenciones de investigación militar en Stanford y sus alianzas con empresas privadas impulsaron la creación de Hewlett Packard y Fairchild Semiconductor. La región se convirtió en un imán para el dinero de defensa, el talento y, eventualmente, el capital de riesgo. Apple, Oracle e Intel surgieron de este ecosistema. En los años 90, Silicon Valley albergaba a varias de las empresas más valiosas del mundo. La agricultura también transformó el estado. El Valle Central de California se volvió una de las regiones agrícolas más productivas del mundo, por grandes proyectos públicos de agua. Tal vez creas que el Medio Oeste es ideal para la agricultura, pero California lo es aún más. El estado tiene los 9 principales condados agrícolas de toda la nación, y solo el Valle de San Joaquín, en el centro de California, cuenta con los 3 primeros. En 1971, California superó a Nueva York como la economía estatal más grande del país. Desde entonces, nunca miró atrás. Actualmente, si California fuera un país, sería la 4ª economía mundial, superando a Japón y Reino Unido. Este era el sueño californiano. Economía en auge, educación accesible y vida de clase media basada en el crecimiento. Pero el crecimiento necesita espacio. Ahí comenzaron las grietas, a inicios de los años 70. Antes de ser visibles, eran políticas. Richard Nixon y Ronald Reagan, 2 políticos republicanos destacados de California, influyeron en el enfoque nacional sobre vivienda e inversión pública en ese periodo. En 1973, la administración de Richard Nixon congeló el gasto en viviendas subsidiadas, terminando la era de desarrollo masivo de viviendas públicas. Inició como una moratoria temporal que se volvió permanente, sustituyendo el financiamiento de construcción por programas de vales limitados y dejando a las ciudades por su cuenta. Ronald Reagan profundizó ese desmantelamiento. Como gobernador de California de 1967 a 1975, Ronald Reagan buscó reducir fondos para la educación superior e imponer colegiaturas en un sistema universitario antes gratuito. Como presidente,
Ronald Reagan redujo casi un 80% el presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano entre 1981 y 1988. Sin incentivos ni subsidios, el mercado privado tenía pocas razones para construir viviendas para inquilinos de bajos ingresos. En ese momento, la población estaba creciendo rápidamente, pero la construcción de viviendas ya se estaba desacelerando por completo. Para entender lo ocurrido más allá de decisiones políticas, debemos analizar las fuerzas visibles que cambiaron la trayectoria del Estado. Las ciudades limitaron la densidad al destinar grandes zonas solo a casas unifamiliares. Luego llegaron regulaciones ambientales que, aunque importantes, dificultaron el desarrollo de terrenos. Por último, los residentes exigieron mayor control sobre las construcciones en sus vecindarios. Estas tendencias cambiaron discretamente el crecimiento del Estado. Los efectos fueron visibles hasta la década de 2010, cuando la escasez se volvió innegable. Entre 2012 y 2017, California sumó una unidad de vivienda por cada 5 nuevos habitantes. En el área de la bahía específicamente, la proporción era aún peor. Se crearon 7 veces más empleos que unidades de vivienda. La mayoría de esos empleos tecnológicos estaban en ciudades costeras con poca vivienda disponible. Entre 2012 y 2017, San Francisco sumó 400,000 empleos, pero solo otorgó 60,000 permisos de vivienda. El desajuste hizo que los precios se dispararan. En 2017, el precio promedio de una casa en California superaba 2.5 veces el promedio nacional. En las zonas costeras, donde tras la gran recesión creció el empleo, las escaseces eran peores. En 2018, California era el penúltimo en viviendas por habitante. En 2023, la asequibilidad de vivienda fue la más baja en 16 años. Solo el 16% de los californianos podía pagar una casa con precio medio. En San Mateo y Santa Clara, los compradores requerían ingresos anuales de $504,000 y $451,000 solo para acceder al mercado. La situación es complicada. Desde 2025 expertos calculan que California requiere casi 3.85 millones de viviendas nuevas, cerca del 27% del total estatal, para enfrentar la escasez. Y a menos que el Estado pueda cuadruplicar su ritmo actual de construcción, los precios y las rentas no van a hacer otra cosa más que subir. India ahora es el segundo estado más caro de Estados Unidos en cuanto a costos de vivienda. De todos modos, no se trata solo de construir más, sino también de si a las ciudades siquiera se les permite construir. Las 3 fuerzas que han estancado la vivienda en California desde los 70, zonificación restrictiva, restricciones ambientales y resistencia local, aún definen el sistema actual. Tomemos la zonificación como ejemplo. Las leyes de zonificación modernas, que tienen sus raíces en la Europa del siglo XIX, fueron diseñadas originalmente para separar la industria de la vivienda. Pero en California cambiaron a algo distinto. En 2024, un estudio del Instituto de Othering and Belonging de Universidad de California, Berkeley, reveló que casi el 96% de la tierra residencial estatal está zonificada para casas unifamiliares. Cuando eliminas las áreas rurales no incorporadas, sigue siendo el 82%. En la mayoría de los vecindarios, solo es legal construir casas independientes. No se permiten dúplex, cuádruplex ni departamentos. Incluso en áreas con buenas escuelas, acceso al transporte y mercados laborales en crecimiento, la densidad está bloqueada por defecto. Esa zonificación tiene consecuencias. Si las ciudades no permiten más viviendas, los precios suben. Se construyen menos viviendas, los traslados se alargan y, por lo general, son los residentes más jóvenes y de menores ingresos quienes quedan excluidos. En 2025, Bloomberg hizo un marcado contraste entre San Francisco y Austin. Mientras las rentas subían en San Francisco, en Austin bajaron un 22% desde mediados de 2023. Los líderes de la ciudad hicieron algo que las ciudades de California han evitado. Aumentaron la densidad, eliminaron estacionamiento y agilizaron la construcción. El desarrollo creció y los precios bajaron. En San Francisco, donde la zonificación es rígida y los permisos tardan años, eso sigue siendo más teoría que práctica. Luego están los problemas ambientales. La Ley de Calidad Ambiental de California, o Ley de Calidad Ambiental de California, se aprobó en 1970 para proteger los ecosistemas del desarrollo dañino. Con el tiempo, se volvió un medio para retrasar. Los proyectos suelen enfrentar demandas por estacionamiento o tráfico, no por daños ambientales. Según la Oficina de Análisis Legislativo, las apelaciones de la Ley de Calidad Ambiental de California retrasan proyectos un promedio de 2 años y medio en las 10 ciudades más grandes del estado, y solo el 13% de las demandas de la Ley de Calidad Ambiental de California provienen de grupos ambientalistas. La mayoría provienen de grupos con otras agendas, como desarrolladores y empresas inmobiliarias rivales. Luego está la política fiscal. Gracias a la Proposición 13,
las ciudades obtienen más ingresos de proyectos comerciales, como centros comerciales y concesionarias de autos, que de nuevas viviendas. Así que los gobiernos locales suelen zonificar para lo que genera dinero, no para lo que satisface las necesidades de vivienda. A Brisbane le dijeron que un desarrollo comercial generaría 9 millones al año, y uno con más viviendas, solo 1 millón. En la costa, la Comisión Costera de California impone controles y restringe el desarrollo hasta media milla tierra adentro, llegando a 5 millas en casos especiales. Creada para proteger el acceso a las playas, la comisión ahora tiene autoridad cuasi judicial sobre la zonificación de algunos de los bienes raíces más valiosos del estado. Ha bloqueado propuestas de vivienda en la costa, como 895 casas en el condado de Orange 50 para residentes discapacitados en Half Moon Bay y 400 departamentos en el condado de Ventura. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles encontraron que las casas dentro de su jurisdicción cuestan un 20% más que casas comparables justo afuera, en gran parte debido a la oferta restringida. Un estudio de la University of California, Santa Bárbara, halló que los límites de la comisión suben precios, favorecen a propietarios y excluyen a inquilinos y nuevos compradores. Es considerada la autoridad de uso de suelo más poderosa en Estados Unidos, y sus políticas suelen reflejar las prioridades del liderazgo político del Estado, que la defiende como esencial para la protección ambiental. Esto limita lo que se puede construir, dónde y la rapidez. Y aún así, incluso cuando los proyectos se aprueban, a menudo se topan con otra cosa: personas que simplemente no quieren comprarlos. Aquí es donde aparece Not in My Backyard. Not in My Backyard, siglas de No en mi patio trasero, son grupos que suelen oponerse y bloquear proyectos de vivienda asequible en sus comunidades. El NIMBYismo se ha convertido en una de las barreras más arraigadas para la vivienda en California, pero también en todo Estados Unidos. Residentes suelen citar tráfico, densidad o carácter del vecindario para rechazar nuevos desarrollos. Detrás de esas preocupaciones hay una mayor resistencia al cambio y a los recién llegados. En San Francisco, las coaliciones Not in My Backyard han detenido proyectos de vivienda en toda la ciudad. Tan solo en 2024, organizaron protestas contra propuestas en el 955 y el 1088 de la calle Sansum, en la zona noreste del puerto. Impulsaron límites de densidad en barrios más acomodados como Cow Hollow y Marina, y bloquearon planes para 24 nuevas viviendas en Pacific Heights, citando preocupaciones medioambientales. Son vecindarios sin viviendas nuevas en décadas. California Habitable ha extendido esta oposición por todo el estado. Fundada en 2018, la organización ganó notoriedad al ayudar a eliminar el proyecto de ley del Senado 827, que habría legalizado más viviendas cerca del transporte público. También se opusieron al Senate Bill 50, que buscaba permitir la construcción de edificios de 4 unidades en vecindarios unifamiliares. Livable California cuestiona la existencia misma de una crisis de vivienda y aboga por políticas de crecimiento lento. Políticas que preservan la baja densidad, los altos precios y la exclusión. El gobernador de California, Gavin Newsom, lo señaló directamente, diciendo que el NIMBYismo está destruyendo el estado. Otro factor clave por el que vivir en California se está volviendo imposible es la crisis energética. Los costos de energía en California están entre los más altos del país. A partir de marzo de 2025, los californianos pagan un promedio de 31.6 centavos por kilovatio hora de electricidad residencial, casi el doble del promedio nacional de 16.13 centavos. En algunos condados, las tarifas han superado los 40 centavos. El estado se comprometió a usar electricidad totalmente limpia para 2045 según el proyecto de ley del Senado número 100. Cumplir esa meta implica impulsar energías renovables como solar, eólica y baterías, mientras se mantiene una red eléctrica antigua. Esa red es parte del problema. Más del 70% de las líneas de transmisión y transformadores de California tienen más de 25 años. El sistema se diseñó para plantas centralizadas de combustibles fósiles, no para energía solar y eólica distribuida. Al disminuir la oferta al atardecer, las compañías eléctricas importan energía, elevando los costos. Los apagones rotativos de 2020 fueron noticia nacional, pero las nuevas líneas de transmisión siguen retrasadas. También está la estructura de las compañías eléctricas. Pacific Gas and Electric, la mayor de California, atiende a 16 millones de personas en el centro y norte del estado y es un monopolio con fines de lucro. Después de $30,000 millones en responsabilidades por incendios forestales y una declaración de bancarrota en 2019, PG&E ha implementado múltiples aumentos de tarifas. Desde 2024, las tarifas residenciales de la compañía promedian 46.8 centavos por kilovatio hora, casi el triple del promedio nacional. El promedio general en California sigue siendo 105% más alto que el nacional. Se agregan recargos públicos y tarifas que financian prevención de incendios, incentivos solares
y programas para hogares de bajos ingresos. Si bien estas iniciativas cumplen objetivos importantes, en conjunto suman miles de millones a las facturas de los consumidores. Muchas de estas tarifas son fijas o inevitables, por lo que incluso quienes usan poca electricidad pagan más de lo esperado. A diferencia de Texas o Arizona, California tiene barreras más altas para desarrollar nueva energía. Los procesos de revisión ambiental, bajo la Ley de Calidad Ambiental de California, la misma ley que retrasa la vivienda, pueden detener proyectos de energía solar y almacenamiento de baterías durante años. Irónicamente, esto significa que el impulso de California por la energía limpia se ve obstaculizado en parte por su propia burocracia. Los altos costos de vivienda y energía aumentan la desigualdad y provocan desplazamientos y falta de vivienda. La crisis de vivienda ha incrementado 6 puntos la pobreza estatal y causado algunos de los trayectos más largos del país. California tiene la tasa de pobreza más alta de Estados Unidos, con 18.9% según la medida suplementaria de pobreza, una métrica gubernamental más precisa que la oficial. A diferencia de la medida oficial, que solo considera ingresos antes de impuestos, la suplementaria toma en cuenta ingresos después de impuestos, ajusta por vivienda e incluye beneficios como cupones y créditos fiscales. Esa presión está empujando a los trabajadores primero al interior y luego fuera del estado. Conocido como el éxodo de California, cientos de miles de estadounidenses dejan el estado cada año, la mayoría rumbo a estados más asequibles como Texas, Arizona y Nevada. Regularmente ocupa el primer lugar en pérdidas netas de migración interna. De las 20 ciudades con más mudanzas en el país, 7 están en California. Actualmente, las ciudades con más superviajeros, quienes viajan al menos 90 minutos por trayecto, son Stockton, Modesto y Riverside. No Los Ángeles o San Francisco. Siguen ligados a los centros costeros, pero los desplazaron por el costo de la vivienda. La expansión urbana afecta el ambiente. Con la red eléctrica de California mayormente descarbonizada, el transporte es ahora la mayor fuente de emisiones en el estado. Los trayectos más largos significan más conducción, más tráfico, más costos y más carbono. Los expertos en planificación urbana consideran que construir de forma más densa en zonas urbanas ya existentes es la mejor manera de reducir emisiones. Las normas restrictivas y la oposición Not in My Backyard aún lo impiden. Esto es más claro en la lucha de California contra la falta de vivienda. La resistencia local va más allá de rechazar nuevas viviendas. A menudo también afecta a refugios y servicios para personas sin hogar. Con restricciones de zonificación, audiencias y apelaciones legales, las coaliciones Not in My Backyard han frenado muchos proyectos. Estas restricciones locales afectan a todo el estado. Hasta enero de 2024, California tenía más de 187,000 residentes sin hogar, casi una cuarta parte del total nacional. 2/3 no tienen refugio, la mayor tasa nacional. A pesar de los miles de millones gastados en vivienda y asistencia, el problema ha seguido creciendo. En el condado de Los Ángeles, más de 75,000 personas no tienen hogar. En San Francisco, las estimaciones varían entre 7,000 y 10,000 personas. Y aunque el consumo de drogas y las enfermedades mentales suelen dominar la narrativa pública, las investigaciones muestran que los altos costos de la vivienda son la causa principal. Un estudio de la Universidad de California, en San Francisco de 2022, encontró que la carga de la renta era un predictor muy fuerte de las tasas de personas sin hogar en las ciudades de California. Las personas quedan fuera del alcance de la vivienda antes de que siquiera caigan en una crisis. En la vida diaria, muchos residentes de lugares como el centro de Los Ángeles, Oakland o el Tenderloin de San Francisco mencionan campamentos por doquier, crisis de salud mental públicas, enfrentamientos agresivos, calles llenas de basura y crimen, todo resultado de la inestabilidad. La crisis de personas sin hogar en California está ligada a su política de vivienda. Y para muchas comunidades, la respuesta predeterminada ha sido mantener el problema fuera de la vista, lo que crea un ciclo. Entonces, ¿qué se puede hacer? La crisis de vivienda y asequibilidad en California ha provocado una avalancha legislativa en los últimos años. Tras años de zonificación restrictiva, permisos lentos y estancamiento político, líderes estatales han actuado. El mayor cambio ocurrió en 2017 con un paquete histórico de vivienda impulsado por el gobernador Jerry Brown. Permite a desarrolladores saltar planeación y revisiones ambientales en ciudades que no cumplen metas estatales de vivienda. Se creó para forzar acciones donde los gobiernos locales llevaban años sin avanzar. Sacramento eliminó los requisitos mínimos de estacionamiento y, en todo el estado, se quitaron los mandatos para edificios cerca del transporte público. Aunque el objetivo era ayudar a California a alcanzar 180,000 nuevas unidades por año, agregando 100,000 adicionales cada año,
los resultados han sido decepcionantes. La Senate Bill 35 solo ha generado unas 14,000 unidades en el estado desde su aprobación. Solo 2,300 al año, una fracción de lo necesario. Aún así, el impulso ha crecido. En 2021, el gobernador Newsom firmó la Senate Bill 9 y la Senate Bill 10 para permitir dúplex y viviendas multifamiliares en zonas unifamiliares y facilitar el desarrollo cerca del transporte público. Los grupos Yes in My Backyard, contrarios a los Not in My Backyard, ahora demandan a ciudades bajo la Ley de Responsabilidad de Vivienda cuando autoridades locales bloquean proyectos que cumplen la ley estatal. En 2023, la legislatura aprobó el proyecto de ley del Senado 423 bajo el gobernador Gavin Newsom, extendiendo la Senate Bill 35 hasta 2036 e incluyendo zonas costeras antes exentas. Eso implica que hasta las ciudades más excluyentes estarán bajo las mismas reglas de responsabilidad. Aunque la mayoría de las luchas son políticas, ya hay historias de éxito en la práctica. En San Francisco, los apartamentos 588 sumaron cientos de viviendas asequibles en una zona cara, usando incentivos estatales y apoyo político local. Es uno de los mayores desarrollos de vivienda asequible en la ciudad, reconocido por su diseño y cercanía al transporte y empleos. En Los Ángeles, los apartamentos estrella brindan vivienda permanente con apoyo a expersonas sin hogar, usando construcción modular para reducir costos y tiempos. El proyecto ofrece servicios médicos y de salud mental en sitio, y obtuvo la certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental Platino, demostrando que la asequibilidad puede alinearse con metas climáticas. Mientras la construcción no alcance la demanda, California seguirá en una crisis de asequibilidad autogenerada. Gracias por vernos. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.